Bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. En el día de hoy les voy a hablar sobre esta suculenta llamada Huernia. Esta suculenta es una suculenta muy apropiada para los que están empezando en el mundo de las suculentas. Es una planta muy fácil de mantener, no son complicadas, son muy prácticas. Las podemos tener en el sol, las podemos tener en la sombra. Son muy fáciles de mantener. Entonces, hoy vamos a aprender el paso a paso de su reproducción y sus cuidados. Entonces, vamos a aprender cómo se reproduce esta Huernia. Esta Huernia se reproduce por esqueje. Mírenla, podemos quitar un bracito, pero tratamos de quitar uno que ya esté enraizado, uno como este. Entonces vamos a aprender cómo se quita. Normalmente esta planta es muy fácil de reproducir. Hay que tener cuidado al sacar los hijos. Vamos a sacarle uno. Vamos a hacer movimientos suaves. Listo, ya salió el hijo. Bueno, podemos sacar otro. Bueno, dejemos este. Listo. Esta planta es una planta que si la acostumbramos directamente al sol, la podemos tener en el sol. Si la acostumbramos a la sombra, la tenemos que tener con una buena ventilación y un buen sustrato que le drene muy bien el agua. ¿Por qué? Porque esta planta sufre de unos hongos, no sé si acá lo pueden ver, es como una cochinilla, como un hongo negro. Esta es la plaga que la ataca a ella. Entonces la tenemos que tener bien drenada y que no se vaya a encharcar. La podemos regar por la parte de la raíz. Ustedes ya saben, ponemos el platón, la regamos por la parte de la raíz para que ella no sufra encharcamiento. ¿Por qué? Porque al tener tantos pliegues, el agua se le va a acumular, y entonces ahí empieza con esta cochinilla, que es una cochinilla como negra, es un hongo, o se va muriendo así, se van poniendo partes amarillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas partes amarillas? Cuando ya se dañan, entonces como si sacáramos como si la fuéramos a reproducir, la sacamos como un hijuelo, porque esto ya el hongo ya la mató. Entonces la tenemos que sacar, la retiramos y de una vez la sacamos a la basura, porque ese hongo se sigue propagando. Entonces tenemos que sacarla como si fuéramos a sacar, tenemos que sacar toda la parte, así, toda la parte con raíz y todo, ese ya está muerta. Entonces la tenemos así. Otra parte buena de esta mata y descomplicada es que ella no requiere de abono. Ella es una mata que no requiere de mayor abono, mayores cuidados. Lo único que ella pide es ventilación y que el agua no se le quede encharcada, que tenga un buen drenaje. Entonces yo les voy a enseñar cómo es el sustrato para ella. Entonces, ponemos piedritas, primero desinfectamos. Muy importante, ponemos piedritas y le ponemos un sustrato para suculentas hecho con cascarilla de arroz, piedritas y un poquito de arena, que quede suelto, lo más suelto posible. Entonces, al colocarle estas piedritas, hacemos el efecto de drenaje, entonces no se va a quedar encharcada el agua ahí. Entonces llenamos. Este esqueje, como no tiene herida, entonces lo podemos plantar de una vez. Lo vamos a dejar un día sin regar y ya empezamos a regarlo. Ahí quedó. ¿Cómo lo vamos a regar? Lo vamos a regar por la parte de abajo. Así. Lo vamos a poner así. Lo vamos a dejar 5, 10, hasta que quedamos bien empapado esto.
Después lo vamos a poner con una buena iluminación. Si ustedes lo van a tener solo en la sombra, entonces lo dejamos con buena iluminación. Si lo vamos a poner en el sol, lo tenemos que poner poquito a poco, gradualmente, hasta que él se adapte al sol, porque si lo ponemos de una sola vez se nos va a quemar, entonces no es viable. Bueno, aquí tenemos otra clase de huernia. En el mundo de las huernias hay muchas plantas que son muy parecidas, todas tienen sus piquitos, sus como espinitas, son como muy parecidas a los cactus. Entonces, solamente a veces se diferencian por sus formas y sus flores. Entonces, en este mundo de las huernias, tenemos que tener mucho cuidado, es en el momento del riego. Acá, por ejemplo, esta tiene 6 meses conmigo. Yo le hago su drenaje con piedritas acá, sus agujeritos para que ella respire. Vamos a plantar esta, a ver cómo está. Esta también se puede plantar por sus bracitos, pero hoy vamos a mirar porque tiene un hijo, entonces la trasplantamos con el hijo más grande. Entonces la vamos a sacar de ahí. A ver qué tanto. Tiene sus raíces perfectas. Tiene un bebé, entonces la podemos separar. Ven la importancia del sustrato, que sea bastante suelto. Es importante. Este sustrato en esta ocasión nos puede servir porque está demasiado suelto. Entonces lo vamos a poner acá las piedritas. Así. Luego lo ponemos ahí, le vamos a llenar. Listo. Aquí vamos a dejar la mamá, que es la más grande. Entonces vamos a procurar que sus raíces entren bien. Están todas sueltas, ninguna está muerta. Vamos a dejarla. Así queda. Entonces acuérdense que es muy poco lo que tienen de riego estas matas, es muy poco lo que hay que regarlas. Entonces, listo. Este bebé tampoco le vamos a aplicar cicatrización porque salió con raíces. Está perfecto, tiene unas raíces perfectas. No tiene ningún hongo ni cochinilla. Entonces le ponemos las piedritas. Ya está desinfectada, le ponemos las piedras. Le llenamos el sustrato. La colocamos de una manera que las raíces le queden bien puestas. Bien puestecitas. Otra cosa que les iba a decir es que si ustedes quieren que estas huernias no se propaguen tanto para los lados, la podemos poner en una macetica más pequeña, sí, digamos esta grandota que yo tengo acá, la podemos poner en una maceta más pequeña. Entonces, ¿qué hace? Que ella se reduce, empieza a florecer más rápido y no se expande tanto. Y no empieza a coger, ¿sí? Estos bracitos, que esos bracitos son como muy débiles, entonces son como más carnositos, más gruesitos, y no se pone así. Entonces, la vida de ella es la luz y el riego, que mantenga bien ventilada y con una buena iluminación. En cuanto al abono, el abono ya casi no necesita abono. Si de pronto ustedes quieren aplicarle humus, entonces ya saben, le sacan con una palita aquí por los lados y le hacen un caminito por acá y le pueden aplicar un poquito de humus, aunque ella no lo necesita, pero hay personas que les gusta, entonces lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno amigos, espero que hayan aprendido en este video. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.